no todos los fichajes van a salir como Cristiano. En el vídeo de hoy repasamos algunos de los fichajes de más infausto recuerdo en la historia reciente del equipo blanco. En las últimas temporadas el Real Madrid está fichando bastante bien, apostando por jóvenes promesas con una larga trayectoria por delante, y sin tirar la casa por la ventana, trayendo jugadores de nombres exóticos que luego pueden salir rana. Pero en el pasado el club merengue cuenta con un largo historial de fichajes fallidos, como todo club grande, ya sea porque pagaron un dineral por ellos y luego no dieron el rendimiento deseado, o porque simplemente su calidad futbolística no estaba a la altura de un club tan prestigioso como este. A lo largo del siguiente artículo vamos a repasar algunos de los fichajes fallidos más sonados en la historia del Real Madrid. 20. Julio César. Este futbolista brasileño con un nombre tan solemne llegó al Madrid en 1999 procedente del Real Valladolid, donde había cuajado varias campañas bastante buenas jugando de central. Llegó a participar en 21 partidos con el Real Madrid, pero con otros centrales en el equipo como Iván Helguera, Fernando Hierro, Aitor Caranca e Iván Campo. Nunca llegó a tener continuidad en el equipo, prácticamente ya nadie se acuerda de su paso por el Madrid. Después estuvo cedido en hasta 3 equipos, Milán, Real Sociedad y Benfica, y finalmente abandonó la disciplina blanca para recalar en la Liga Austríaca. Volvió a España 2003, al Real Valladolid, pero en esta segunda etapa no triunfó, y al año siguiente se fue al Bolton. Desde entonces pasó por multitud de equipos, de ligas tan diversas como la mexicana, la turca o la Major League Soccer, y lo más sorprendente es que todavía sigue en activo, y juega en el Atlético Choloma de Honduras. 19. Royston Drenthe. Este centrocampista zurdo neerlandés llegó al Real Madrid en el verano de 2007 por unos 13 millones de euros, después de realizar una gran Eurocopa Sub-21, y ser nombrado como uno de los mejores jugadores del torneo. Su debut no pudo ser mejor, en una Supercopa de España contra el Sevilla en la que marcó un auténtico golazo desde 30 metros, y que acabó siendo lo mejor que hizo en el equipo blanco a lo largo de toda su etapa. Este joven díscolo tenía una peculiar manera de jugar, como un caballo desbocado en el terreno de juego, y al final se le conoció más por diversos incidentes y anécdotas que por su rendimiento en el campo, como salidas nocturnas, incidentes de tráfico, perder un pendiente de diamantes en un entrenamiento. Después de su paso por el Madrid, estuvo en multitud de equipos como el Hércules, el Everton y el Alanya Vladikavkaz de la Liga Rusa, y acabó jugando en los Emiratos Árabes. A la temprana edad de 29 años abandonó el fútbol, para dedicarse a su gran pasión, el rap. 18. Edwin Congo. Este delantero colombiano fichó por el Madrid en el verano del 1999 por 5 millones de euros, una fecha que se repite varias veces a lo largo de este reportaje, aunque no jugó desde el principio en el equipo blanco, y fue cedido al Real Valladolid durante una temporada, para luego tener hasta 2 cesiones más, en el Vitória de Guimarães y el Toulouse. Finalmente en la temporada 2001-2002 se incorporó a la plantilla blanca, pero no jugó ni un minuto en todo el año. Al verano siguiente se fue al Levante, donde vivió su etapa más feliz, jugando 4 temporadas con 112 partidos y 21 goles, viviendo 2 ascensos a primera. De este jugador queremos destacar la anécdota de su fichaje. Se cuenta que Lorenzo Sanz, el presidente del Madrid por entonces, se interesó por este jugador tras recibir una recomendación de un joven aficionado de 14 años, que le envió un vídeo de sus grandes actuaciones en la liga colombiana. Puede sonar a invent, pero en aquellos años todo era posible. 17. Antonio Cassano. El talentoso futbolista italiano dio mucho que hablar en su paso por el Real Madrid, y no precisamente por su rendimiento en el terreno de juego. Llegó en enero de 2006, y no contó con demasiados minutos hasta el final de temporada, en un equipo que era entrenado por Juan Ramón López Caro, del que nadie se acuerda. El jugador empezó a tener problemas con su peso y forma física, y a final de temporada se le buscaba salida, pero con la llegada de Fabio Capello decidió quedarse, y parecía que aquel año iba a contar con más minutos. A mitad de temporada fue cazado por las cámaras de televisión rajando de Capello junto a su compañero Diarra, otro que podría haber salido en esta lista de jugadores perfectamente, y fue apartado del equipo por indisciplina. Después se fue a la Sampdoria, donde jugó algunos de sus mejores años, e incluso llegó a ser una de las estrellas de la selección italiana. A sus 35 años todavía sigue en activo, y juega en el Hellas Verona.
De su paso por el Madrid lo que más nos gusta es lo que contó en el libro Lo digo todo, en el que cuenta cómo después de largas noches de sexo se atiborraba a croissants por las mañanas, algo que hacía incluso en las concentraciones del equipo, afirmando haberse acostado con 600 o 700 mujeres a lo largo de su vida. 16. Claudemir Vitor. Este lateral derecho llegó al Madrid en 1993 como una especie de Cafú de hacendado, el gran jugador de la selección brasileña, que nunca consiguió fichar el Madrid, pese a intentarlo varias veces. Vitor no comenzó con buen pie en el equipo blanco, ya que en su presentación admitió desconocer lo que era la mítica Quinta del Buitre. Su paso por el Real Madrid fue testimonial, no rascó bola, y volvió a Brasil, donde desarrolló una larga y exitosa carrera, donde ganó la Copa Libertadores con 3 equipos diferentes, el São Paulo, Cruzeiro y Vasco da Gama. Seguramente uno de los jugadores de los que nadie se acuerda de este reportaje. 15. Pablo García. Un centrocampista uruguayo llegó al Madrid procedente de los Osasuna en 2005, en un traspaso cifrado en 5 millones de euros. Llegaba con la responsabilidad de ser el sucesor de Claude Makélélé, el músculo del Madrid de los Galácticos, y acabó jugando 26 partidos, disputándose el puesto con el mítico Gravesen. Este mediocentro defensivo nunca llegó a demostrar ninguna cualidad técnica para jugar en el Real Madrid, pero sí una buena mano para dar palos, siendo uno de los jugadores más duros que recordamos del equipo blanco en los últimos años. Con la llegada de Capello fue cedido a varios equipos, Celta de Vigo, Real Murcia, y terminó su carrera en la Liga griega, hace muy poco, en 2014. 14. Cannavaro. Este delantero pontevedrés llegó al Madrid procedente del Mérida en 1996, en plena fiebre del oro del fútbol español, y el club merengue pagó por él 800 millones de pesetas. Un delantero enorme, de 1,95, y uno de los menos talentosos que recordamos de todos los que han pasado por el Madrid en los últimos 20 años. Fue Fabio Capello el que apostó por su fichaje, y tras una temporada anecdótica fue cedido al Valladolid, y luego estuvo en diversos equipos españoles, como el Alavés, Rayo Vallecano y Málaga. Finalmente se retiró en 2005 en el Pontevedra, tras sufrir una lesión de espalda. 13. Nicolás Anelka. El futbolista francés es uno de los personajes más excéntricos de la historia reciente del Real Madrid, un delantero centro que llegó en el verano de 1999 con vitola de estrella y tras pagar por él 600 millones de pesetas, más de 30 millones de euros, siendo entonces el fichaje más caro del fútbol español, un récord que le duró un año, con la llegada de Luis Figo al conjunto merengue. A pesar de ser un futbolista de indudable talento, su problemática personalidad, su popular afición a los videojuegos y sus modas extrañas como levantarse la pernera del pantalón dieron más que hablar que su calidad en el terreno de juego. Incluso llegó a ser apartado 45 días del equipo por problemas de indisciplina, y eso que tenía como entrenadora del Bosque, un bendito. Eso sí, hay que reconocerle que a diferencia del resto de jugadores de esta lista, Anelka ayudó de manera decisiva de ganar la 8ª Copa de Europa, con aquel gol de cabeza al Bayern de Múnich en semifinales. 12. Freddy Rincón. Este centrocampista colombiano se incorporó a las filas del Real Madrid en el verano de 1995 procedente del Nápoles por un precio de 4 millones de euros, y fue una petición expresa de Jorge Valdano, en su segunda temporada después de haber ganado la liga. Llegó a disputar 21 partidos, pero nunca llegó a cuajar en el equipo, y a la temporada siguiente fichó por el Palmeiras, y hasta el final de su carrera, en 2004, militó en diversos equipos brasileños. 11. Carlos Secretario. Este futbolista portugués llegó en la temporada 96-97 procedente del Oporto y con la difícil tarea de sustituir en el lateral derecho a Quique Sánchez Flores, que a las órdenes de Jorge Valdano había realizado 2 grandes temporadas con el Real Madrid. Como el resto de futbolistas de esta lista fracasó en su misión, y solo duró una temporada en el club blanco, donde jugó 13 partidos con mucha más pena que gloria. Luego volvió al Oporto, donde jugó hasta el 2004 y conquistó varios títulos. 10. Flávio Conceição. Este centrocampista brasileño y de corte defensivo venía de realizar 4 temporadas muy buenas en el Deportivo de La Coruña junto al mítico Mauro Silva, y el Madrid se interesó en su fichaje en el verano del 2000, aunque Fabio Capello ya se había interesado por él en su primera etapa en el club blanco. El Madrid venía de ganar su 8ª Copa de Europa con Vicente del Bosque, y de que Florentino Pérez ganará de manera sorprendente las elecciones a la presidencia. Tras la presentación de Luis Figo y de pagar por él 10,000 millones de las antiguas pesetas, el fichaje de Conceição se convirtió en el segundo más caro de la historia del Madrid, con 400 millones.
Se cuentan leyendas de las agotadoras negociaciones de los equipos con el presidente del Depor, Augusto César Lendoiro, entre puros, Percebes y Alvariño, y lo de este fichaje fue una de las mayores clavadas que se recuerdan. El jugador estuvo 3 temporadas en el Madrid, pero varias lesiones de diferente importancia nunca le permitieron cuajar en el equipo. 9. Robert Prosinecki. Este jugador croata llegó al Madrid en el año 91 como una de las estrellas más prometedoras del fútbol europeo, tras demostrar una calidad enorme en el Estrella Roja. Ramón Mendoza pagó más de 500 millones de pesetas para hacerse con su fichaje, en una dura pugna con el Milán. Las continuas lesiones le impidieron encajar en el equipo, primero a las órdenes de Radomir Anti y luego con Benito Floro, con el que al parecer chocó bastante. Entre todo tipo de lesiones y problemas musculares, este jugador se llegó a convertir en un chiste recurrente a la hora de hablar de un futbolista endeble o con propensión a las lesiones, vamos, lo que hoy en día llamaríamos un meme, y al final se marchó del equipo blanco al Real Oviedo, en 1994. Después llegó al FC Barcelona, donde jugó 2 temporadas y tan solo 19 partidos, y jugó en un equipo español más, el Sevilla, para después volver a Croacia. Desde el 2006 es entrenador, y actualmente dirige a la selección de Azerbaiyán. 8. Emerson. Emerson Ferreira da Rosa fue un mediocampista brasileño que llegó al Madrid en 2006 procedente de la Juventus, una petición expresa de Fabio Capello, que quería volver a crear un equipo que defensivamente fuera muy sólido. Fue uno de esos jugadores que ante su escasa calidad técnico no cayó de pie en el Bernabéu, e incluso se llegó a rumorear que había pactado con el técnico no jugar los partidos de casa para no ser pitado. Tuvo un rol relativamente importante en el final de temporada de aquella liga que ganó de manera épica el Real Madrid, pero muchos aficionados madridistas no recuerdan un tronco igual junto en el equipo blanco. Después se fue al Milán, y se retiró del fútbol en 2009, en Brasil, debido a sus problemas con las lesiones. 7. Perica Ogigenovi. Este delantero serbio llegó al Madrid en 1999 procedente de la Estrella Roja de Belgrado tras pagar 400 millones de pesetas, y estuvo 2 temporadas, en las que jugó 22 partidos y marcó un solo gol. Como otros futbolistas de este reportaje, era uno de los jóvenes futbolistas balcánicos con más proyección de la época, conocido como el Átomo, un apodo bastante chulo la verdad, y que imaginamos tuvo que impresionar a la directiva del Real Madrid. Después del Madrid se fue a Alemania, al FC Kaiserslautern, y desde entonces militó en multitud de equipos, de ligas de países tan diversos como China, Ucrania, Francia, Malasia, Grecia y finalmente Serbia, donde acabó su carrera en 2011. Entre todos los equipos de su carrera no suma ni 40 goles, unas cifras bastante austeras para un delantero centro. 6. Hamit Altintop. Un centrocampista turco que llegó al Madrid en 2011 tras terminar contrato con el Bayern Múnich y hacer muy buenas campañas en la liga alemana, considerado un mediocentro con buena visión de juego, regate y un buen disparo, cualidades que nunca llegó a demostrar en el Real Madrid. Apenas disputó 12 partidos en el equipo blanco y marcó un gol, jugando solo 5 partidos de liga, y llegó a hacer el ridículo en un partido de Copa contra el Barça, intentando defender a estrellas blaugranas como Messi o Iniesta, que hicieron con él lo que quisieron. Finalmente se fue al Galatasaray, y allí sí estuvo un buen número de temporadas, hasta 2017. Todavía sigue en activo a sus 34 años, y milita en el SV Darmstadt 98 de la segunda división alemana. 5. Elvir Balji. Este futbolista bosnio llegó al Madrid en el verano de 1999 como una petición expresa de John Benjamin Tosak, ya que según el entrenador galés, que lo había visto jugar en la liga turca, era toda una estrella, el Rivaldo de los Balcanes. Su fichaje costó 500 millones de pesetas, unos 15 millones de euros, una pasta por entonces, y tras un tibio debut al comienzo de la temporada tuvo rotura de ligamentos, y finalmente su paso por el Real Madrid fue testimonial, abandonando el equipo en el año 2000. Como curiosidad jugó en el Rayo Vallecano en la temporada 2001-2002, donde no rascó bola, y acabó sus días en la liga turca, jugando hasta en 4 equipos diferentes. 4. Jonathan Woodgate. Este central inglés llegó al Madrid en 2004 procedente del Newcastle por 22 millones de euros, y era una de las grandes promesas del fútbol británico, por su calidad tanto para defender como para sacar el balón jugado. Debido a importantes lesiones musculares no pudo jugar en toda la temporada, y debutó en la 2005-2006, con el peor debut imaginable, marcándose un gol en propia puerta y siendo expulsado contra el Athletic Club.
Después volvió a la liga inglesa, e hizo algunas temporadas muy buenas, especialmente en el Tottenham, anotando el gol decisivo de la final de la Copa de la Liga en 2008. Se retiró en 2016, en el Middlesbrough. 3. Thomas Gravesen. Este jugador danés llegó al equipo con el objetivo de sustituir a Claude Makélélé, el centrocampista blanco que había sido tan necesario en el Madrid de los Galácticos para coser el equipo. Thomas Gravesen es uno de los jugadores más excéntricos que han pasado por la larga historia del club madridista, con su extraño comportamiento dentro y fuera del campo, donde se llegó a pegar con algún compañero. No tenéis más que ver el vídeo que os dejamos a continuación, que hace un buen resumen de su peculiar personalidad. Dejó para el recuerdo la mítica Gravesina, y la verdad es que nos pasamos unas buenas risas con él, que ya es mayor aportación que otros jugadores de esta lista. 2. Julien Faubers. Uno de los fichajes, en este caso cesión, más inexplicables en la historia reciente del Real Madrid, fruto de la pura desesperación. Llegó en enero de 2009 cedido por el West Ham United por un precio de 1,5 millones de euros, y solo llegó a jugar 60 minutos en toda la temporada, que fueron suficientes viendo su calidad. Eso sí, le dio tiempo a protagonizar algunas anécdotas, como perderse un entrenamiento porque pensaba que tenía el día libre, o quedarse dormido en el banquillo durante un partido. Después regresó al West Ham United, donde cuajó algunos partidos buenos, y luego pasó por varios equipos, con más pena que gloria, aunque siempre será recordado por los aficionados madridistas como uno de los peores jugadores de la historia del Real Madrid. 1. Kaká. Posiblemente el mejor jugador de toda la lista, pero también el mayor fracaso deportivo, en relación al precio de su fichaje, 65 millones de euros. Después de varias temporadas deslumbrando en el Milán, donde ganó la Copa de Europa y el Balón de Oro, llegó al Madrid como un galáctico más, pero las cesiones se cebaron con él y nunca llegó a cuajar. Este jugador ya había estado en la órbita blanca desde hace muchos años, incluso antes de convertirse en una estrella, y se cuenta por los mentideros de Madrid que en su día se descartó su fichaje por su escatológico nombre, algo tan absurdo como factible. Al final militó 4 temporadas en el Madrid, con un triste bagaje de 120 partidos y 29 goles, siendo hasta el momento, si Vale no lo remedia, el gran galáctico fallido de Florentino. Actualmente se encuentra en activo jugando en la Major League Soccer, en su 4ª temporada en el Orlando City Soccer Club.